¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, maestro, sí se ve. Ok. Bueno, entonces ayer estuvimos revisando algunos aspectos generales sobre los reactores químicos y aspectos que hay que tomar en consideración a la hora de plantear la posibilidad del diseño de un reactor, definiciones de un reactor y parte de la historia de la ingeniería de las reacciones químicas. Entonces vamos a ver esta tabla. Dice las características de una reacción. Las reacciones químicas varían radicalmente según el número de fases presentes, el mecanismo de reacción o etapas en las que transcurre la transformación, la existencia de equilibrios, los efectos térmicos y la sensibilidad a las condiciones físicas como presión, temperatura, velocidad de agitación. Estas características, dice, imponen serias dificultades en el diseño de un reactor, principalmente cuando se requiere preservar la seguridad, el medio ambiente y optimizar el rendimiento y los costos de operación. Bien, en esta tabla tenemos aquí, dice, características principales y dificultades en los reactores donde se llevan a cabo reacciones en fase gas, en fase sólida o en fase líquida. Por ejemplo, la tabla está dividida en 4 columnas. En la primera columna vamos a ver los criterios de la reacción, los tipos de reacción, las dificultades y algunos ejemplos industriales. Por ejemplo, en la primera parte de el número de fases presentes, ¿sí? Es importante que nosotros en el estudio, en la posibilidad de diseñar un reactor, tengamos presente este criterio, el número de fases presentes. Este número de fases presentes nos va a dejar dos tipos de reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. Las homogéneas, pues todos los componentes, tanto reactivos como productos, pueden ser gases, o todos pueden ser sólidos, o todos pueden ser líquidos. Es decir, todos forman una sola fase, incluido catalizador, si hay presente catalizador. Y en las reacciones de tipo heterogéneo hay dos fases o más diferentes. Es decir, los reactivos pueden ser gases y un catalizador sólido y la reacción es heterogénea. O pueden ser sólidos y el líquido gas, el catalizador un gas y sería una reacción heterogénea. O pueden ser líquidos y el catalizador sólido y la reacción es heterogénea. ¿Qué dificultades hay? Pues en las reacciones de fase homogénea, pues prácticamente dificultades no las hay. Solo mantener constantes o mantener las condiciones de operación del reactor que nos permitan preservar la seguridad del medio ambiente y optimizar su rendimiento. Eso es todo, no hay más dificultades. Sin embargo, en los reactores de fase heterogénea, pues dice, primero, poner las fases en contacto para que puedan reaccionar y asegurar la transferencia entre las fases. Es decir, vamos a suponer que aquí, en reactores en fase heterogénea, las dificultades serían si el reactor es heterogéneo y tenemos un catalizador sólido y los reactivos son líquidos, pues lo que tendríamos nosotros de dificultades es, primero que nada, el catalizador debe tener una porosidad tal que permita la difusión de la molécula de reactivo hacia el interior del catalizador hasta encontrar la superficie catalítica, que es donde se va a llevar a cabo la reacción. Si el catalizador no tiene la porosidad adecuada para que las moléculas de reactivo puedan difundirse en el interior del catalizador, la reacción no va a ocurrir.
porque el reactivo se queda en la parte superior del catalizador. Necesita difundirse hasta el interior para poder entrar a la superficie catalítica, que es ahí donde se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, esas son las dificultades para poner en contacto las fases de los reactivos y la fase del catalizador, para ponerlas en contacto y que pueda llevarse a cabo la reacción química. Estas son las principales, porque es necesario diseñar los catalizadores con el tamaño de poro específico para cada molécula que nosotros queremos meter al sistema para que pueda reaccionar. Y una vez que reaccionan, esa porosidad debe permitir la difusión del producto formado hacia el exterior del catalizador. Es decir, la difusión hacia el interior, la reacción y la liberación del sitio activo para que pueda continuar la actividad. Esos son los problemas, dice aquí. Poner las fases en contacto. Ejemplos de reacciones homogéneas, por ejemplo, de sistemas homogéneos, dice el fraccionamiento de una mezcla de crudo, que pueden ser todos gases. Y aquí ejemplos, dice síntesis catalítica de amoníaco, donde hay fases, gases y sólidas, o la nitración de aromáticos, o las reacciones de hidrogenación en fase heterogénea, o hidrodesulfuración en fase heterogénea, o reacciones ¿cómo se llama?, de hidrosililación en fase heterogénea. O sea, son muchos los sistemas que actualmente utilizan fase heterogénea, donde un catalizador es el que se encarga de modificar la velocidad de reacción, se encarga de la selectividad o formación del producto deseado, se encarga del incremento del rendimiento de la reacción y obviamente al ser selectivo, pues esto nos ayuda mucho a la separación del producto final del catalizador, porque prácticamente no queda nada de materia prima sin reaccionar, casi toda se convierte, y entonces pues como el catalizador es sólido y el producto de reacción puede ser sólido, puede ser gas, líquido o sólido, se pueden separar fácilmente. Entonces, ese sería el primer criterio de las fases presentes. Otro de los criterios sería la estequiometría. Dice, el número de ecuaciones químicas para describir el sistema reactivo. ¿Cuántas reacciones? Dice, ¿cuántas reacciones? Vimos nosotros que hay reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares. Dice, si es una reacción simple, es decir, no ocurre más que la reacción de A y B y se produce un producto, pues es una reacción simple, aunque sea bimolecular o trimolecular. Es una reacción simple. Reaccionan los dos reactivos y forman un solo producto. Dice, aquí la dificultad es obtener una velocidad de conversión elevada, una conversión máxima. Un ejemplo de esto es en la síntesis del trióxido de azufre. El trióxido de azufre se utiliza como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico. Entonces, si la reacción, por la estequiometría de la reacción, nosotros tenemos reacciones múltiples. O sea, hay una reacción inicial donde se genera un producto intermedio, ese producto intermedio reacciona con uno de los reactivos iniciales para formar un producto final. Ahí tenemos reacciones múltiples. Dice la existencia de reacciones, también reacciones secundarias, que los productos puedan reaccionar para formar los reactivos. Ese es
uno de los problemas con la estequiometría de la reacción. Y aquí pues la dificultad es obtener un rendimiento elevado del producto deseado y eliminar las reacciones secundarias. Esas son las dificultades ahí. En este caso, por ejemplo, para la halogenación de benceno, en este caso la halogenación de benceno nos da, por ejemplo, tres tipos de isómeros. ¿Se acuerdan de esas reacciones de halogenación? ¿Cuáles son los isómeros? ¿No se acuerdan? La verdad, no, pues. La verdad, no. ¿Cómo va a ser? Le voy a decir a la maestra Imelda. ¿Eh? Sí, bueno, en esta reacción de halogenación se producen tres isómeros, el ortoclorobenceno, el Ah, metaclorobenceno y el paraclorobenceno, ¿no? sí, ya. Entonces, si nada más metemos cloro y benceno, hay reacciones secundarias que me permiten la obtención de los tres isómeros al mismo tiempo. Entonces, ahí esas son las dificultades que se me presentan. Otra de los criterios donde puedo tener problemas es con el equilibrio. Dice, limitación eventual por un equilibrio termodinámico. El equilibrio de la reacción. Para reacciones irreversibles, dice, para el tipo de reacción irreversible no hay limitación ni hay problemas. Por ejemplo, de reacciones de polimerización irreversible tenemos las reacciones de polimerización de estireno. Las reacciones de polimerización cumplen, independientemente de la polimerización de qué molécula se trate, pues esas reacciones cumplen tres etapas: la etapa de iniciación, la etapa de propagación y la etapa de terminación. ¿Sí? Entonces, la etapa de iniciación, pues, va a depender mucho del tipo de polimerización, porque hay polimerizaciones por radicales libres, hay polimerización catiónica, polimerización aniónica, hay polimerización por catalizadores de coordinación o catalizadores Ziegler-Natta, así se llaman esos catalizadores, y hay polimerizaciones por apertura de anillo. En el caso de estireno, pues la reacción es, todas las reacciones de polimerización son irreversibles. Una vez que se forma el polímero, no hay manera de regresarlo. O sea, inicia la etapa de la reacción, la propagación es a una velocidad muy grande, de tal manera que la cadena o el peso molecular del producto se incrementa rápidamente, y la etapa de terminación, que también esa es muy rápida, muy lenta, porque debe haber un mecanismo de polimerización de tal suerte que la molécula del polímero no se quede si es por radicales libres, no debe quedarse con el extremo de la cadena o la cola de la cadena del polímero, no debe quedar con un electrón desapareado, porque si no, ese polímero reaccionaría con cualquier otra molécula y nos estaría afectando algunas de las propiedades del polímero. Permítanme tantito. Dentro. Dentro. Hey. Bien.
Entonces, esto sería con el equilibrio de la reacción. Para reacciones irreversibles, pues en este caso no habría ninguna dificultad. Se inicia la reacción, se genera el producto y listo. No hay ningún problema, independientemente de quién sea el que se esté polimerizando. Entonces, por ejemplo, si la reacción es una reacción de polimerización por condensación, pues igual la reacción se caracteriza principalmente por la producción de una molécula secundaria, además del polímero, por ejemplo, del ácido tereftálico y el etilenglicol, pues además de producir la molécula del polietilentereftalato, se producen moléculas de agua. Pero eso, la producción de agua como una molécula secundaria en la polimerización no genera ningún problema, ¿sí? Sin embargo, dicen reacciones reversibles en las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso, pues ahí hay problemas para la regularización de las condiciones físicas de operación, o sea, para mantener las condiciones térmicas, para mantener la temperatura constante, para mantener también la presión constante, una velocidad de agitación, si es que es agitado. Hay que tener pues las condiciones de trabajo del reactor de manera más controlada. Por ejemplo, de esto sería la síntesis de metanol o la síntesis de urea a partir de amoníaco y dióxido de carbono. También la parte de termicidad o la parte de calor, si es que hay que ver qué tipo de reacción es, si tenemos una reacción endotérmica, una reacción exotérmica, o si la reacción puede transcurrir a temperatura ambiente. Aquí les puedo contar de una reacción, por ejemplo, que hacía yo. Era una reacción de hidrosilación de acetileno, de fenilacetileno con un clorosilano, y utilizaba yo un catalizador de rodio. En mi reactor podría ser un vial o un frasquito pequeño. Ahí adicionaba yo los reactivos e incluso me los metía yo a la bolsa de la camisa, y después de una hora la solución era transparente, pero después de una hora era color rojo, no tenía yo que hacerle absolutamente nada. Transcurría la reacción sin ningún problema. Podía dejarlo en la mesa de trabajo y ahí solito ocurría la reacción. Entonces, son reacciones muy, muy nobles. El problema es, por ejemplo, la separación del catalizador, porque como forma parte de la misma fase, son catalizadores que se utilizan en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, ese que utilizaba yo era en una solución de isopropanol con una concentración de la sal de rodio más o menos de 1/10 a la -4 gramos. Entonces era una cantidad muy pequeña. Y la dificultad era pues separarla de los productos de reacción. Esos tipos de reacciones pues no tienen ningún problema. Las reacciones exotérmicas, pues aquí el problema que vamos a tener o las dificultades que vamos a tener, pues, ¿qué será? Evaluar la influencia energética de la reacción. ¿Cuál es el valor de delta H de la reacción? Porque eso nos va a indicar más o menos cuántos serían los kilojoules por mol de sustancia que metamos al reactor, lo que se va a generar de energía, y para eso tenemos que buscar la forma de retirar esa cantidad de calor que se genere en el sistema de reacción. Hay que colocar un sistema de enfriamiento para que el reactor pueda funcionar de manera correcta. También tendríamos que evaluar el delta G de la reacción.
para ver sus valores, sus signos y que efectivamente se confirme que la reacción es exotérmica o que se puede llevar a cabo, que termodinámicamente no está impedida la reacción. Ejemplos de estas pues será la síntesis de anhídrido ftálico por oxidación de ortogileno. Un ejemplo de eso. Si la reacción es endotérmica, o sea que la reacción para que se lleve a cabo necesita el suministro de energía, y si la dificultad es aportarle calor, ¿cómo le vamos a aportar calor? Pues es lo que nosotros tenemos que ver. Si lo vamos a calentar a través del suministro de vapor, con un intercambiador de calor, o si la vamos a calentar con una resistencia eléctrica, o si vamos a calentar el reactor a fuego directo para que la reacción se lleve a cabo de manera correcta. Entonces, aquí serían, por ejemplo, ejemplos de esto, dice la fabricación de estireno por deshidrogenación de etilbenceno. O sea, una de las, por ejemplo, en la casa, ahorita que estamos aquí en la casa, pues vemos que cuando se hace la comida, pues para que se lleve a cabo la reacción, necesitamos suministrarle energía a la olla para que se cosa la comida, y ahí le estamos adicionando todas las cosas que necesitemos para que alcance el sazón adecuado para esos paladares exigentes. Y la podemos calentar a fuego directo, podemos calentarla en el horno de microondas, o podemos calentarla en el horno a fuego directo o a fuego indirecto, o podemos ponerla en un asador, como sea. El reactor va a funcionar de todas maneras, pero las dificultades son aportar el calor que la reacción necesita para llevarse a cabo. Otro de los criterios es la sensibilidad de los factores físicos. ¿Cuáles son estos factores físicos? Sensibilidad de los factores físicos. Presión, temperatura, concentración. Dentro de los tipos de reacción, estos factores químicos son determinantes. ¿Sí? Son determinantes porque nos van a permitir obtener velocidades de reacción elevadas. Si nosotros no alcanzamos la temperatura de reacción correcta, pues la reacción va a ser muy lenta, y ahí nos podemos tardar toda la vida o si ponemos el catalizador y el catalizador no es apto para modificar la velocidad de reacción, pues ahí se va a quedar toda la vida. Si es inactivo para la reacción, pues no va a pasar nada. Lo mismo va a pasar si nosotros metemos un catalizador con tamaños de poros que no dejen o que no permitan la difusión de la materia prima al interior del catalizador para que lleve a cabo la reacción. Pues son factores físicos que no nos van a permitir obtener la conversión que nosotros queremos, y la velocidad no avanza, no procede. Otros factores químicos determinantes, como decíamos, son controlar las transferencias de materia y transferencias de energía o de calor. Esas serían las dificultades que tendríamos nosotros para eso. El ejemplo de estas reacciones serían la alquilación de benceno y la síntesis de óxido de etileno. Estos son los primeros aspectos que debemos de considerar a la hora de que nosotros vamos a plantear el diseño de un catalizador, de un reactor. ¿Qué tipo de reacciones? ¿Cómo es la estequiometría de la reacción? El equilibrio termodinámico de la reacción, los efectos térmicos, la sensibilidad de los factores físicos. Esto quiere decir que debo fijarme qué tipo de reacción es, si es una reacción homogénea, heterogénea, es una reacción simple, es una reacción múltiple, es una reacción irreversible, es una reacción reversible, es una reacción atérmica, exotérmica, endotérmica, y qué factores afectan ese tipo de reacción.
Y pues, ya que conozco estos criterios y los tipos de reacción con los que me voy a llevar, bueno, con los que me voy a encontrar, tengo que prever, pues, o debo tener presente que me puedo encontrar con estas dificultades, ¿sí? Eso es la información que esta tabla nos muestra, nos presenta. Es necesario que la tengamos presente siempre para que nosotros podamos ir fundamentando el diseño del reactor. Voy a ver estos criterios que son los que podrían afectarme en el diseño del reactor con este tipo de reacciones, y estas serían las dificultades y las maneras de resolverlos. Otro de los aspectos son los aspectos técnicos, la agresividad del medio, la naturaleza de los materiales, qué tan reactivos son los materiales. Hay reacciones que son espontáneas las reacciones, su energía libre permite una reacción que se queda prácticamente fuera del control de nosotros. Por ejemplo, la reacción entre el tetracloruro de silicio y el agua. Fijemos cómo es el comportamiento del tetracloruro de carbono con el agua. Meditemos sobre eso, qué es lo que ustedes han observado en el laboratorio con ese tipo de compuestos. Bien, por ejemplo, ustedes ponen en contacto tetracloruro de carbono y agua y no pasa absolutamente nada. Lo único que tenemos ahí es una mezcla heterogénea. Por un lado se separa el agua y por el otro el tetracloruro de carbono, y no pasa absolutamente nada. No hay forma de hacerlos reaccionar. Pero, por ejemplo, del mismo grupo del grupo del carbono, y debajo del carbono está el silicio. El silicio, al igual que el carbono, forma compuestos saturados, compuestos insaturados, y de doble enlace, de triple enlace, compuestos cíclicos y polímeros. Lo mismo que forma el carbono lo hace el silicio. Y mientras los compuestos de carbono algunos son inertes en presencia de agua, por ejemplo, el tetracloruro de silicio, cuando entra en contacto con agua es una reacción explosiva, nada más que con un microlitro de agua ahí se genera una reacción explosiva y se genera una nube blanca que no es otra cosa más que la producción de óxido de silicio o vidrio en partículas muy finas, partículas coloidales. Entonces es una reacción, esa agresividad del medio de reacción debemos de tenerlo presente, porque se juega un papel muy importante en estos casos. Por eso también aquí marca la naturaleza de los materiales es importante. Por eso les hice la comparación de los compuestos de carbono y los compuestos de silicio. Esa naturaleza hace que los medios de reacción se conviertan en medios agresivos. Hay otras formas de ver esta agresividad.
o esta reactividad, vamos a llamarle. Debemos de tener cuidado con este tipo de situaciones. Estos son aspectos técnicos que nosotros tenemos que evaluar. Les voy a contar también aquí una anécdota en esos aspectos técnicos. Como les comenté al principio, en la presentación, durante mi estancia en el doctorado, estuve haciendo unas reacciones de hidrosililación, se llaman las reacciones, que es una reacción de adición. Allí hubo una temporada en que tenía yo que meterme al laboratorio, porque si no sacas resultados, pues no hay manera de publicar ni de participar en congresos. Y entonces, pues yo tenía que hacer esas reacciones y conocía poco de ellas y también había leído poco de ellas. Entonces, en una reunión con mi asesor me dice él: mira, Rafa, necesito que vayas a la biblioteca y busques un manual de la reacción que vas a hacer, que el autor se apellida Marciniak, es un reactor polaco. Ya me dio las características y lo anoté yo en mi bitácora, pero la información entró por el oído derecho y salió por el oído izquierdo. Y yo intenté muchas veces hacer la reacción, y a la hora que hacía yo, tenía un artículo de origen polaco precisamente, que decía el artículo que pues se pesaban las cantidades de reactivos que se debían de poner en el reactor, más el catalizador, más el disolvente, y decía el artículo que esa mezcla de reactivos se adicionaba a un reactor que era una ampolleta de vidrio, y esa ampolleta de vidrio era sellada y luego era introducida a un baño de temperatura constante que era de aceite mineral. Ahí se colocaba la ampolleta y decía el artículo: después de 1 hora, milagro, ya tienes los productos de reacción. Entonces, yo eso era lo que pretendía hacer. Entonces, hice lo que decía el artículo. Tenía yo dificultades para poder sellar la ampolleta de vidrio, pero se pudo hacer esa mezcla junto con la ampolleta de vidrio. Se introdujo en un dewar con nitrógeno líquido, se solidificó la mezcla y entonces pude sellar con el mechero o con un soplete el cuello de vidrio de la botella y sellarla perfectamente bien. Y entonces, al introducirla en el baño de aceite, después de dejarla, ¿verdad?, que se pusiera a temperatura ambiente, la introducía yo al baño de temperatura constante, y esa mezcla explotaba. Y la primera vez hizo una regazón ahí en la campana de extracción donde yo trabajaba. El aceite, los reactivos, el vidrio, toda una cochinada que se hizo ahí, ¿sí? Y me pasó esa vez, recogí todo lo que se produjo ahí de mugrero, y al día siguiente volví a preparar mis reactivos, mi material, volví a hacer el procedimiento y volvió a ocurrir lo mismo. Pasó una semana haciendo lo mismo y la misma situación. Entonces yo dije, pues ha de ser porque hago las reacciones en la mañana, las voy a hacer a mediodía. Y a mediodía pasó lo mismo. Dije, no, pues lo voy a hacer en la tarde, en la noche, y pasó lo mismo. Y dije, no, pues a lo mejor esta semana, si no hago nada, pues a la siguiente semana puedo hacer mejor las cosas. Y pasó así y no hubo ninguna solución. Entonces, pues yo no había ido a la biblioteca ni a buscar el manual ni a leer sobre la reacción.
Y esta agresividad y la naturaleza de los materiales juegan un papel importante. Entonces, pues lo estuve haciendo así las reacciones y siempre explotaba. Entonces, pues fui buscando horarios, días y luego dije, no, pues entre semana no, mejor lo hago el sábado y el sábado pasó lo mismo, no, mejor lo hago el domingo. Y un día era sábado y pues ahí en la Facultad de Química había un campeonato de fútbol. Jugaba yo en el equipo de fútbol y dije, no, pues me voy a ir a las 5 de la mañana porque el partido es a las 8. Me voy a las 5, pongo la reacción, espero a que la reacción termine y regreso para purificar los productos de reacción. Entonces, me fui ese sábado temprano. Yo la verdad no me di cuenta, quizá eran ya como cuarto para las 8, cuando estaba yo terminando de poner la reacción y resulta de que explota esa cosa de nuevo. No me di cuenta en qué momento llegó mi asesor, la verdad que solo me di cuenta cuando él me dijo, oye, ¿y desde cuándo pasa eso? Pues ya le tuve que decir, ¿sabes qué? Mira, ya tengo como 3 semanas haciendo lo mismo y no funciona. Y he estado leyendo el artículo, he buscado información, pero los procedimientos para la síntesis de lo que nosotros queremos es prácticamente el mismo. Y entonces me dice él, oye, ¿y ya fuiste a buscar el manual? Le dije, no, no he ido. Ah, dice, pues ve a buscarlo y vamos a revisarlo. Y entonces fui a buscar el manual y lo empecé a revisar yo. Y ahí me encuentro con que esa reacción tiene un periodo de inducción de 15 minutos. Dice 15 minutos. En ese periodo de inducción, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empecé a buscar la información y dice que en ese periodo de inducción la reacción es exotérmica. Se genera una cantidad de calor tal que permite que se obtenga una conversión de casi el 75% de la reacción. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo tenía que calcular el delta G de la reacción, el delta H de la reacción, para ver cuánto calor era lo que generaba la reacción en ese periodo de tiempo, porque explotaba, porque yo la metía al baño de temperatura constante a 120, más el calor que generaba la reacción, pues eso generaba una presión tal dentro del reactor que hacía que eso explotara. Afortunadamente eso era lo que se hacía era dentro de una campana y con material de vidrio. Si eso ocurre en una planta es un desastre. Entonces no debemos nosotros echar en saco roto esta parte de la agresividad y la naturaleza de los materiales. Aquí en la parte de reactores químicos no debemos dar nada por hecho, porque el reactor es el corazón del proceso, es el centro de todo el complejo. Es ahí donde se lleva a cabo eh, la reacción para que puedan trabajar los demás departamentos en función de la productividad de todo el complejo. Entonces es importante que nosotros como ingenieros químicos tengamos presentes estos aspectos técnicos. Esta parte de la teoría es fundamental para que nosotros podamos evitar problemas posteriores. Entonces eso pasó así, una vez que ya encontramos este periodo de tiempo, efectivamente ya con un equipo de infrarrojo con el que yo trabajaba, pues ya fui monitoreando la reacción y efectivamente desde el inicio de la reacción quizá a los 2, 3 minutos ya estaba más o menos un 70% de conversión y a los 15 minutos ya era casi el 80% de conversión.
Se alcanzaba en esa reacción hasta el 95% después de 1 hora. Y esa información me sirvió para encontrar qué cantidad de catalizador necesitaba adicionar para que la reacción en 1 hora lograra llegar al equilibrio. El catalizador me ayudó a la selectividad del producto que nosotros queríamos. La reacción daba 3 isómeros, 3 alquenos, era el isómero cis, el isómero trans y el isómero geminal. Pero sin catalizador heterogéneo la reacción produce 10% del geminal, 30% del cis y 60% del trans. Entonces, y con temperaturas de ebullición muy cercanas. Entonces el problema era separarlos esto. Entonces cuando nosotros aplicamos el catalizador heterogéneo, calculamos la entalpía y la energía libre, se calculó la cantidad adecuada de catalizador y el catalizador sirvió para producir el 98% del isómero trans y 2% del isómero cis y únicamente trazas del isómero geminal. Entonces, sí es importante que nosotros no echemos en saco roto esa información porque pues es fundamental. De ahí, de esa información, de leer, de no dejar las cosas al ahí se va, nos permite obtener resultados muy positivos en el trabajo y en un sistema de investigación. En este caso a mí me permitió obtener información para publicar al menos 3 artículos para mi tesis que fueron fundamentales en el trabajo. Entonces, esta información, los aspectos técnicos es muy importante. Y obviamente, pues los aspectos económicos. Imagínense ustedes qué cantidad de material, aunque para hacer la reacción, por ejemplo, yo tenía un frasco de 25 mililitros de fenilacetileno y otros 25 mililitros del clorosilano y que serán unos 5 gramos de catalizador. O sea, no eran cantidades industriales, pero sí cantidades que tenía yo que utilizarlas para hacer mínimo unas 100 reacciones. Entonces es importante esto, no desperdiciar materiales, porque tampoco pues desperdiciar, porque en este caso se rompieron las ampolletas, el baño de aceite mineral pues estaba en un recipiente de acero inoxidable y una resistencia también recubierta con acero inoxidable, o sea, se echaban a perder pues todos los materiales de vidrio, los reactivos y pues la energía que se gastaba. Entonces es el no tener conocimientos de estos aspectos técnicos pues nos lleva a las pérdidas económicas y sobre todo pérdidas de tiempo, porque si yo hubiese ido cuando me dijeron ve por el manual, léelo, analízalo, estúdialo y ponlo en práctica, pues me hubiese ahorrado muchas penurias, ¿no? Dice, todo ello empíricamente viene englobado en la afirmación que indica que para grandes producciones, unidades continuas, y para pequeñas producciones, unidades discontinuas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que producir toneladas, pues el sistema que vamos a ocupar pues son sistemas continuos de producción, y si vamos a producir cantidades pequeñas, pues las unidades de producción deben funcionar de manera discontinua. Entonces dice, para obtener el rendimiento óptimo de un sistema reactivo que se tiene como objetivo, pasa por considerar los siguientes aspectos para obtener el rendimiento óptimo. ¿Sí? Dice, debemos saber cuál es el modo adecuado de poner en contacto las fases presentes en el sistema reactivo y asegurar la transferencia entre dichas fases.
La transferencia de materia y la transmisión de calor deben estar favorecidas o desfavorecidas según convenga. ¿Sí? Otro de los aspectos que debemos ver, el tipo de reactor, dice, deberá obtener la máxima conversión en el caso de una reacción única y la máxima selectividad en el caso de reacciones múltiples. Está documentado que en una configuración adecuada del reactor y su modo de operación se puede incrementar notablemente la selectividad. Así, por ejemplo, la reacción de oxidación de isobutano presenta selectividades que van del 30% al 50% según sea el esquema de alimentación tal y como se muestra en la siguiente figura. Bien, aquí es importante esto que yo les mencioné como anécdota, ¿no? Es importante ver que el tipo de reactor y para obtener la conversión máxima, pues necesitamos nosotros también de la máxima selectividad, necesitamos conocer perfectamente bien estos aspectos técnicos, porque el conocer los aspectos técnicos nos permite a nosotros ver la reactividad de la materia prima, nos permite ver qué tipo de catalizador es el que vamos a poner, cuánto tiempo va a tardar dentro del reactor para obtener la conversión máxima y la selectividad del producto que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros andamos buscando, es que se obtenga la conversión máxima, que sea en un tiempo mínimo y que la selectividad sea también máxima, es decir, que no tengamos necesidad de adicionar al proceso más equipos de separación del producto o de los productos deseados. Dice, esta es la reacción de isobutano con yodo como catalizador. Se utiliza oxígeno y este oxígeno pues va a actuar como oxidante y regenerador del catalizador para producir el isobutano a 527 grados centígrados. Entonces se alimenta el oxígeno, se alimenta el isobutano en el reactor y dice lo que obtenemos es el 30% de isobuteno si la alimentación entra en el mismo punto, es decir, es en el mismo sentido. Entonces la reacción debe ocurrir a lo largo de la longitud de este tubo. Como entran en la misma dirección, pues a lo mejor eso pudiera ocasionar este bajo rendimiento. Podría ser a lo mejor el rendimiento distinto si por este lado adiciono el oxígeno y de este lado adiciono el isobutileno. Entonces tienen mayor espacio para poder encontrarse, mayor tiempo de contacto, tanto el oxígeno como el isobutano. Tal vez ahí podría ser. Pero aquí en el esquema dice, hay otra forma. Se alimenta el isobutano y a través de distintas perforaciones a lo largo del tubo se suministra oxígeno. Aquí lo importante es determinar de qué tamaño debe ser el orificio que esté aquí para que cada uno de ellos alimente la misma cantidad de oxígeno, para que el isobutano que está pasando aquí reaccione con el oxígeno prácticamente estequiométrico que nos marca la reacción. Entonces, este sistema, nada más hacer esta modificación así, genera, dice, el 50% de conversión. No sé cuánto aumentaría que la alimentación fuera a contracorriente y con este primer caso o a contracorriente con el segundo caso, ¿verdad?
esas serían las propuestas que nosotros teníamos que buscar y de estudiar y analizar o simular, ver cuáles serían los resultados. Otro de los factores son las condiciones de operación, que estas deben estar ya optimizadas, perfectamente establecidas. Como les decía yo acá en esta reacción que les comentaba yo, pues ahí yo ya encontré cuánto catalizador necesitaba poner, en cuánto tiempo la reacción se iba a llevar a cabo y a qué temperatura. 98 grados centígrados, 0.25 gramos de catalizador sólido en tolueno, 1 hora y listo. Entonces, estas condiciones deben estar perfectamente bien establecidas, así como también el uso óptimo de la energía, que les cuento que después de haber estudiado el manual, resulta que la reacción puede llevarse a cabo a 90 grados centígrados con el catalizador heterogéneo y ya no necesito meterla al baño de aceite. Ese fue otro de los resultados importantes que se obtuvieron ahí, porque la reacción, el artículo que yo tenía, era una reacción homogénea donde utilizaban como catalizador el ácido hexacloroplatínico. Entonces nosotros la modificación que hicimos a ese método de trabajo fue utilizar un catalizador heterogéneo de platino y por supuesto eso permitió la optimización de la reacción. Ya no se requirió el calentamiento en el baño de aceite. El conocer perfectamente bien los aspectos técnicos nos va a permitir ir optimizando las operaciones y el uso de energía. De tal forma que la elección del reactor consiste básicamente en seleccionar el modo de tratamiento de la carga o modo de operación, la evaluación del tiempo del contenido dentro del reactor, si es régimen estacionario o no estacionario, el modo de flujo, la puesta en contacto de las fases presentes en el sistema reactivo y la selección de los materiales de construcción del reactor. Pero antes de pasar a todo esto, sí es necesario conocer el aspecto técnico. Una vez seleccionado el reactor, tipo y modo de operación, pues hay que realizar el dimensionamiento del mismo, determinando el parámetro básico del equipo, que según el tipo de reacción puede ser el de volumen total o una reacción homogénea, la masa de catalizador para una reacción catalítica heterogénea y la altura de la columna para reacciones gas-líquido. Entonces, fíjense bien, nosotros ahí en la anécdota que yo les comenté, pues se utilizaba una ampolleta de vidrio sellada. Después de que ya se hicieron los cálculos, se determinó la entalpía y la energía libre y se estudió el avance de la reacción durante ese tiempo, durante ese periodo de inducción, pues nosotros pudimos cambiar el tipo de reactor. Ya fue un matraz en el que tenía dos bocas. En una se alimentaba la mezcla de reactivos y en otra se alimentaba una atmósfera inerte de argón. Primero tenía que purgar, liberar el sistema de todo residuo de oxígeno o de humedad que tuviera el medio ambiente y después se inyectaban los reactivos. El catalizador era activado previamente a 400 grados centígrados durante 4 horas. Se adicionaba al sistema y se dejaba que la reacción concluyera en 1 hora. Entonces, eso es muy importante, todos los datos que nosotros sacamos, porque nos van a permitir seleccionar el tipo de reactor y la forma de operar. Ya en este caso ya no operó en el baño, sino fue a presión atmosférica y la temperatura ya no eran de 120, sino 90 grados centígrados. Entonces es muy importante el aspecto técnico. Vamos a dejarle aquí en el punto número 2. Les voy a pedir de favor que revisen
vuelvan a estudiar todos estos aspectos y que si hay alguna duda el día de mañana, por favor, las hagamos aquí, y o si hay algún comentario o alguna aportación, son muy importantes sus aportaciones, lo que ustedes puedan leer, lo que ustedes puedan revisar por ahí, todas las aportaciones son bienvenidas. ¿Sale? Sale, profe, hasta mañana. Órale pues. Sí, profe. Sí, maestro, gracias. Hasta Sí, mañana. hasta mañana. Cuídense. Maestro, cuídese. Igualmente.